La temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite está a punto de acabar, ya que este 9 de junio comienza la temporada 3, pero es casi 100% confirmado que tengamos colaboración con Optimus Prime, por lo que para despedirnos de esta temporada haré mi top 8 de las skins del pase de batalla después de llegar casi al nivel 200. Por lo que antes de empezar me presento. Hola, yo soy Liliana Sofía, tu youtuber trans acalorada de confianza, y en esta ocasión te voy a comentar qué me parecieron las skins del capítulo 4 de temporada 2 de Fortnite. Por lo que empecemos con el top 8. Thunder. Esta skin es bastante fea a mi punto de vista. Nos despertamos bravas, Esto porque desde hace muchísimo tiempo Fortnite intenta poner skins bastante, vamos a decirlo, ridículas. A veces le sale bien, a veces le sale mal, pero siento que esta skin de Thunder siento que no fue del todo de mi agrado. Que si bien es cierto de que Thunder tiene bastante estilo, sus outfits no me convencen del todo. Esta skin me saca muchísimo la experiencia de Fortnite porque no me gusta verla, me desagrada completamente. Y sobre todo porque es reptiliano. Esto también lo comento porque tampoco me gustaría ponerme la skin alternativa. Y si hablamos de los estilos de super nivel de esta skin, pues tampoco es una gran cosa. Sí se ve bien y todo eso, pero no sé, no me termina de convencer. Pero hasta eso los accesorios están bastante meh. La decepción, la traición, amigo. Número 7. Stray. Esta skin se parece bastante al Deriva original, que si bien los detalles de la skin están bastante padres, están bastante bonitos, incluso con sus efectos de rayo, no me hace falta tener otra copia de Deriva en el inventario. Otro punto bastante malo es de que esta skin no tiene estilos de super niveles, por lo que su personalización se ve un tanto limitada, y esta skin durante el gameplay se siente un tanto genérica. Esto lo vuelvo a comentar por el tipo de outfit, no es que me termine de gustar, pero sigo diciendo que el Deriva original está mucho mejor, e incluso la versión femenina de Deriva, que ahorita no me acuerdo de su nombre, está mucho mejor que esta skin. En cambio, sus accesorios son bastante buenos, en especial el pico de filos de Kitsune, esto comentándolo por su animación al momento de recolectar los materiales. Y de igual forma también está bastante padre su mochila, que es la burbuja vulpina. Qué extraño nombre. Y esto lo comento porque esta mochila es reactiva, por lo que le da un super plus a este accesorio. Lo mismo, pero más barato. Número 6. Aster. Le pondría más arriba si tuviera más estilos y con otros colores, pero como no los tiene, pues bueno, aquí está. En lo personal me encanta su armadura y se logra relucir un poco más en su estilo de canción invernal. Otra cosa que me encanta es su calva. Pero Liliana, ¿por qué te está gustando su calva? ¿Qué es lo que tiene esa calva tan especial? Es que la calva de la skin de Aster tiene un efecto de galaxia, o no sé si lo esté malinterpretando, pero se ve bastante chévere. Y esto contando de que la skin tiene una cara bastante bonita, que si bien está un poco tapada, sus ojos son bastante bonitos y atractivos, a menos para mí. Y entre otras razones por la cual esta skin está en un puesto tan bajo, es por su pico. O sea, es una katana, pero al haber tantas katanas dentro del juego, como que esta no logra relucir por su propia cuenta. Y en especial porque le falta su estilo desbloqueable de canción invernal, que la verdad una katana así sería bastante genial. Número 5. Renzo el Destructor. Renzo tiene diferentes outfits bien guapetones. Su abrigo le otorga muchos puntos a su favor, al igual que los estilos de los super niveles, en especial de su skin en nivel 200, que se ve bastante poderoso, aunque por mala suerte no creo que la logre desbloquear. Entre otros aspectos que son bastante positivos para esta skin son sus accesorios, en especial su ala delta con su segundo estilo y su pico. Y esto también lo comento porque esta skin es reactiva, por lo que cada vez que mates a un jugador, esta cresta se va a volver un poquito más grande y luminosa. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Pero si ya llegaste a este punto del video, te recomiendo que te vuelvas miembro del canal o que te suscribas o actives la campanita. Cualquiera de esas dos formas me va a estar apoyando a que seguir creando contenido, ya sea de Fortnite o de otros videojuegos. Y si también dejas un buen pulgar arriba, te lo agradecería muchísimo. Ahora sí, continuemos. Número 4. Imai. El personaje de Imai está bastante curioso, pero genial a la vez. Es como psicodélico, como retro, pero al mismo tiempo con un toque moderno, y eso me encanta. Si acaso lo único que le puedo decir de que no me gusta de la skin son sus rastas, esto más que nada porque no me termina de convencer el corte o el estilo del cabello. Pero un puntazo a su favor de esta skin son sus animaciones en los hombros y en sus pies, pero también lo puedes desactivar por si te incomoda. Pero es un detalle que en lo personal a mí sí me encanta. En especial para mí, el super nivel morado es mi favorito en este personaje, ya que le queda bastante bien el estilo. Entre otras cosas que me parecen genial de esta skin de Imai son sus accesorios, en especial su ala delta, que se llama vinilo volador, ya que se me hace bastante original y curioso su forma de planear con la música de fondo, que es un tanto psicodélica. Si acaso uno de los puntos más controversiales de esta skin es de que sus picos no me terminan de convencer del todo. Si acaso les puedo decir que están decentes. ¡Qué mal! Número 3. Ahora sí empezamos con los pesos pesados, y en este caso vamos a poner en el puesto número 3 a Adrenalina. ¿Por qué? Pues por furra. Si a mí me gusta la musculosea, ¿por qué no voy a poner una skin furra en el top 3? Me gusta mucho el personaje de Luna de Geluba Boss, por favor. ¿Cómo no iba a ser furra?
Ah, no, lo está disfrutando, qué perra. En sus mejores puntos buenos de esta skin son los superniveles y el diseño de este personaje, ya que todos los estilos de los superniveles, ya sea el morado, el verde y el dorado, le quedan súper fenomenal a esta skin. Y no solo eso, sino porque también sus otros estilos desbloqueables son bastante atractivos y coloridos en mi gusto. Pero lo que más me encantó de esta skin es su casco furro. Y sabemos que no está del todo bien decirle que es una persona furra tal cual, porque nada más es el casco. Ah, que también hay picos, ¿eh? No, pues esta skin ya está volviendo más furra de lo que pensé. Probablemente. Pero fuera de broma, chicos, su estilo desbloqueable del casco y de las garras que son sus picos están bastante atractivos y bastante bien diseñados. Si acaso el único punto malo que le puedo decir de esta skin es que su ala delta no está del todo bien. O a menos en mi gusto personal no me gusta mucho, ya que siento que su ala delta llamada Surcacielo Sigiloso es bastante sencilla, pero lo suficientemente furra para que sea bastante buena. En temática furra, ella siempre está presente. Número 2. Eren Yeager. La skin de Eren está bastante genial, y más porque yo soy fanática de la serie. Esto lo digo porque yo me quedé en la temporada 3 de Attack on Titan, y en lo personal a mí me encanta el estilo clásico del personaje, no al estilo emo que he visto por ahí en unas fotos de Facebook o de Twitter. Ese Eren no lo conozco yo todavía. Y más porque en esta temporada agregaron ítems colaborativos de la serie. Tal es el caso del equipo de maniobras tridimensionales, que está bastante roto, pero bastante genial de utilizar. Las skins dedicadas de Mikasa y de Levi. Y esta otra arma mítica que la verdad está un poquito fea de utilizar, pero de todos modos, de que ahí está, ahí está. Si acaso los únicos puntos medio mediocres, que no me termina de convencer ver el puño ahí todo medio raro. Y la verdad se ve un poquito antiestético con el personaje. Otra cosa que no me gustó de este personaje es de que no tuviese una gran cantidad de estilos desbloqueables. El gesto incorporado de Attack on Titan en el pase de batalla no está del todo mal, es el saludo que se ve en la serie, pero hubiese sonado un poquito más épico con música de fondo, o ya sea una parte del intro de Attack on Titan. No lo sé, hubiese estado genial. Un punto que no le voy a perdonar a Fortnite es de que no tenga un ala delta de este personaje tan icónico. No lo sé, si Goku tiene su nube voladora, al Shenlong, o incluso si Naruto tiene sus propios alas deltas, ¿por qué no Eren de Attack on Titan? No lo entiendo. Pero bueno, otro punto que se me hizo un poquito a decir verdad, es la llave que tiene de mochila. Que si bien es cierto de que entiendo de que en la serie hay una llave que le da su padre para abrir el sótano de su antigua casa, pues no me termina de convencer como mochila. Se ve medio raro e incluso se ve mucho mejor el personaje con la capa que con esa llave ahí pegada. Depende. Número 1. Hemos llegado al final de ese top y en este caso tenemos a Mizuki como la mejor skin del pase de batalla de la temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite. Y si bien es cierto de que la skin de Adrenalina y la de Mizuki tienen muchísimos estilos desbloqueables, esta siento que le sobrepasa por un poquito más. Y que si bien es cierto de que la skin de Adrenalina tiene muchísimos estilos y bastantes cosas que me gustan, esta se lleva todas las de ganar, ya que tiene los mejores estilos desbloqueables, también tiene los mejores estilos de superniveles, el mejor baile del personaje de este pase de batalla, también tiene el mejor pico y la mejor animación de todos estos de este pase de batalla, siendo este pico denominado como Aquabanáticos, Aquabanicos. Perdóneme, estoy un poquito tonta. Otro punto que tiene bastante a su favor es que tiene el mejor ala delta de esta temporada, que se llama Alas de Tormenta. La verdad le da un toque imponente a esta skin. No hombre, hasta a mí me dio un poquito de miedo. ¡Qué miedo! Sin miedo. Y su mochila de amuleto fluvial es elegante, simple y está muy apegado a la cultura japonesa. Y cosa que en lo personal a mí me súper encanta. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Pero bueno chicos, ese ha sido mi primer top de Fortnite. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan del orden de las skins de este top? Háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Recuerda que si quieres que haga más este tipo de tops, por favor deja tu buen pulgar arriba, suscríbete a este hermoso canal y activa la campanita de notificaciones. Esto para no perderte ninguno de mis videos. También recuerda compartir este video y los shorts, que prácticamente estoy subiendo contenido diario. Antes de finalizar quiero agradecerle a todos los miembros del canal, en especial a Chencho el Men por ser miembro del canal de nivel Vicioso Sugar. Te agradece muchísimo Chencho, te mando un fuerte abrazo y un besote. De igual manera también quiero agradecer a Jessica Mendieta, Alejandro H, Dana Beatriz, Blackstarnos, Jesús Dimon Cementerio, Andrucita y a Sammy Nogales por ser miembros del canal de Viciosos Bien Gamers en adelante. Para las personas que sean miembros de nivel 1, o sea viciosos chiquitos, también les mando un fuerte abrazo y un fuerte besote. También recuerda hacerte miembro del canal, seguirme en mis redes sociales, dale click a cualquiera de los videos que están apareciendo acá en pantalla. Y pues sin nada más que decirles, nos vemos ahora sí, hasta la próxima. Bye bye.